Muy buenos días a todos, querida familia de Conciencia Radio. ¿Cómo están en esta semana de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias? Queremos darle las bienvenidas a todos a nuestro programa Sembrando el Mañana, un espacio donde hablamos de cómo construir ese futuro, de cómo hacerlo más sólido cada día. Y hoy, como ven, no tengo a Roberto. Roberto no está hoy, pero está detrás de cámaras. Luis lo tiene aquí detrás de cámaras. Queremos, por favor, síganos a través de Conciencia Radio y este espacio que es patrocinado por USA All Benefit Group. Hoy traemos en Sembrando el Mañana un programa muy interesante. De verdad que estoy sumamente emocionada, en el cual vamos a hablar de realidades, mitos y verdades. Un tema sumamente interesante que nos va a dar para hablar muchísimo, pero tenemos una invitada especial que queremos presentar, a la licenciada Liz Argueda. Liz es coach internacional, coach en programación neurolingüística. Ella es conferencista, formadora certificada, y yo siempre se me va con esa palabra, certificada. Tiene muchísimos años de experiencia, Liz, ayudando a personas y con un propósito sumamente claro. Así que muy bienvenida, Liz. Muchísimas gracias por esa bienvenida tan hermosa y qué hermoso programa, qué bonita energía. Y sí, aquí estamos con también muchísima emoción de poder participar en un programa, en una actividad, sembrando, poniendo ese granito de arena que lo hacemos con muchísimo entusiasmo y con propósito de lo poco mucho que hemos aprendido en nuestra trayectoria de vida, y súper emocionada por el tema. Me encanta. Gracias, Janet, gracias, Roberto, gracias a este espacio. Y tienen unos títulos que me encantan, ¿no? Sembrando el mañana, el futuro, y es hacia donde también eventualmente tenemos que proyectarnos. Súper contenta, una temporada muy linda, noviembre. Muy linda época, y gracias, Liz, por ayudarnos en este espacio, en este momento en el cual vamos a hablar de temas que parecen palabras tan simples, pero que tienen una gran profundidad y una gran repercusión. Cuéntanos un poquito, Liz, de ti, rápidamente. Sí, bueno, rápidamente es difícil, pero sí, me dedico al área de desarrollo y crecimiento personal. Actualmente he tenido una trayectoria en desarrollo personal, y eso me ha llevado a enfocarme también en lo que es el ser humano, la conducta, el comportamiento. Tenemos ya un background desde que estudiábamos en la universidad y todo esto, pero actualmente certificada acá en Houston con una certificación a nivel internacional de la ICC, International Community Coaching. Y les comento esto no por arrogancia, no por presumir, es porque también tenemos que tener un aval, porque trabajar con el ser humano, con las personas, es algo sumamente de gran responsabilidad, y no podemos solo hacerlo a pura pasión. Tenemos que tener una metodología, porque cada decisión de otra persona, ese consejo, esa directriz que le vas a dar es delicadísimo, porque depende de su vida, sus hijos, su familia, toda una trayectoria de vida. Entonces es una trayectoria donde nos hemos ido preparando formalmente, pero también una gran escuela de la vida. Gracias, Liz. Miren, yo conozco a Liz por casualidad, conocí a Liz por casualidad en un café que se dio de por medio, y realmente el seguirla a través de sus medios sociales, etcétera, siempre me gustó muchísimo la energía que brindaba y que emanas. Entonces eso me hizo decir, bueno, en un tema en el cual hemos venido tratando a lo largo de todos estos programas, hemos estado tratando la importancia de ahorrar, la importancia de protegerse, la importancia de tener un seguro de vida, la importancia de prepararnos para el futuro, porque como bien lo dice el nombre, el sembrar es prepararse para el futuro. Entonces, basado en eso, comenzamos
a ver qué más podíamos sumar al programa, qué más podíamos traerle, que no fueran solo Roberto y Janet, sino también traerles contenidos y información de apoyo para poder seguir avanzando. Entonces, Liz, te quiero hacer una pregunta para que ya comencemos, para que nos des toda esa linda información que nos traes hoy. Hablando de verdades, mitos y realidades, ¿verdad? ¿Cuál dirías tú que es ese piloto automático más común que traemos desde niños y que a veces ni nos damos cuenta de que están dirigiendo nuestras decisiones, incluso algo tan importante como el prepararnos para el futuro? Sí, el tema es bien interesante, ¿verdad? Porque lo que en muchas ocasiones es mirar cómo nosotros nos comportamos y qué es lo que mueve cada conducta, cada acción que tomamos. Y es súper interesante de mirar, ¿verdad? El analizar en esta etapa, que en los procesos que yo hago le llamo de ser consciente, de darnos cuenta, ok, ya va, espérate. Y nos lleva muchas circunstancias y modelos de países a andar en piloto automático. Yo a veces le llamo como zombies. Ahí vamos como zombies. Alienados, diría yo. Y esa es una palabra muy profunda y Así me es. asusta. Zombie, piloto automático. Pero el detalle es, y es lo que traemos a cotación en este programa, y es la reflexión que yo ya te llamo a ti a que hagas en este momento, es la primera pasito es hacer consciente. Cuando yo me doy cuenta, ya va, espérate, estoy haciendo cosas repetitivas, estoy en un piloto automático, modo zombie, y que quizá no me están dando esos resultados integrales que yo deseo, entonces tenemos que hacer una pausa. Y recuerdo cuando mencionaste lo del café, ¿verdad? Porque es en esa fase de crear conciencia, y algo que a ti te gustó mucho y quiero que no se me pase es este proyecto del cual yo te hablé de bienestar integral. Correcto. Porque ahí es donde te das cuenta, ok, es buscar en nuestra vida un balance entre mente, cuerpo y espíritu. Y como tú sabes, yo soy una persona con una gran conexión con Dios. Y hay gente que piensa que cuando uno es creyente o cree en Dios o lo menciona, es porque, ay, no, muy suavecito. No, Dios es una fortaleza muy grande y las enseñanzas que tenemos, pero no les voy a hablar de eso, sino quería acotar que es un balance entre mente, cuerpo y espíritu, llevándolo a nivel de conciencia. Cuando empezamos a crear esa conciencia, ¿qué es lo que me está haciendo que yo me esté moviendo en este piloto automático? Y evaluamos diferentes circunstancias en el tema de lo que me compete y lo que hablábamos, ¿verdad? Con el coaching al que yo me dedico, que lo trabajo con programación neurolingüística. Y vamos entonces a ese momento de cuáles son esos programitas que yo tengo en mi mente que me están llevando a actuar de manera o de modo piloto automático. Ok, qué interesante, de verdad que es impresionante. Yo siento que la vorágine del trabajo, de los hijos, de las preocupaciones, de los biles, del dinero en general, nos hace a que vivamos muchas veces en ese piloto automático, como tú dices, y perdamos un poco ese balance de cuerpo, espíritu y alma, y que hay que alimentarnos en esos tres aspectos para poder seguir avanzando. En el tema de ese balance y ese cambio de mentalidad que nosotros podemos llegar a hacer. Cuéntanos un poquito más, Liz, porque yo sé que tú tienes muchísima información. ¿Cómo se puede llegar a lograr ese balance, de tener un balance entre el cuerpo, templo, ¿verdad? Para nosotros, que es un templo, un gran templo, y el cuerpo, el espíritu y nuestra cabecita? Sí, como te decía nuevamente, lo primero es ser consciente, ¿verdad? Tomar conciencia. Y luego viene buscar un experto, buscar ayuda. Hay una moda ahorita que es, un poquito peligrosa. Es bonito, pero un bombardeo en las redes sociales que, bueno, el video y lo que dijeron estos y diferentes nombres. Y yo creo que más que sí nos nutrimos, pero yo le llamo a eso bocanadas de oxígeno. Por el momento te ayuda y te vuelves a parar o redireccionas, pero no es tan poderoso como buscar la ayuda de un profesional, hacer un trabajo profesional, porque entonces me preguntas, ¿cómo hacemos, verdad? Tienes que identificar cuáles son las áreas a trabajar. Y es algo sencillo, es importante tener la ayuda de un profesional,
Pero yo le llamaría una simple y sencilla reflexión. Mira a tu alrededor y hazte esta pregunta. ¿Te gusta lo que ves a tu alrededor? Muchas veces no sucede así, ¿verdad? O muchas veces no tenemos ese entorno tan deseado que queremos tener. Y eso también se aplica no solo a nuestra vida familiar, pero también a nuestra vida económica, ¿sí? A nuestra vida financiera, el que no sabemos por dónde comenzar. Nosotros siempre decimos, ¿por dónde puede ir podemos desenredar esa madeja para lograr avanzar, ¿verdad? Económicamente, las familias muchas veces no saben cómo seguir avanzando, no saben por dónde prepararse. Y eso arranca por una cuestión de mentalidad, ¿sí? El hecho de decir, bueno, no puedo ahorrar, no puedo prepararme, no puedo, no sé cómo voy a hacer para los niños para llegar a la universidad. ¿Cómo pudieras una coach en neurolingüística, programadora, cómo pudiera el aconsejarles de decirle por dónde puedes comenzar a caminar? Bueno, fíjate, nada más un pequeño paréntesis. Los coaches no damos consejos. ¡Ah! Pero Más ¿cuáles son bien, esos tips que ¿cuáles pudieran son esos estar? tips, verdad? Entonces, cuando yo te digo, miramos alrededor, ok, si hay algunas cosas alrededor que no están saliendo bien, entonces vamos a evaluar qué es. Y el tema del dinero, de la prosperidad, de la parte financiera, de la abundancia y de los recursos con que yo gozo, que siempre vienen dados como bendición también por el poder divino de Dios. Esa abundancia, es que ahí está la clave, brota primero desde adentro. Eso. Y hay una frase que a lo mejor suena muy trillada, lo que tú quieras, para cambiar el mundo, primero tengo que cambiar yo. Entonces, eres un ser de abundancia, lo que transmites abundancia, lo que haces genera y crea abundancia. Wow. Hace reflexionar, ¿eh? Yo puedo hacer una pregunta. Por favor. Claro, señorita. Primero, señorita, por supuesto. Disculpe, buenos días, está muy bella las dos. Gracias. Yo con el tema de los aconsejadores seriales que vemos en las redes sociales. Nada más creativos. Aconsejadores seriales, me lo voy a agarrar ese nombre. Sí, cómo no. Esos aconsejadores seriales, ¿cómo hace alguien como usted, que es coach de vida, para pelear contra eso? Porque la gente deja de creer un poco en los especialistas y se guía por las redes sociales, cosa que es una aberración para mí, ¿no? Porque cualquiera emite una opinión y da un consejo. Entonces, ¿cómo hace usted como profesional para pelear contra eso? Bueno, buenísima pregunta, Luis. Gracias por la pregunta. Bueno, primero quito la palabra pelear. Y te digo estas las palabras y un poco aprovecho para dar este feedback, porque las palabras son las que crean la realidad. Entonces yo he cambiado pelear por fluir y por crear el jardín mi jardín de lo que hago, de mi proyecto. Entonces es atraer a esas personas. Ahora, hay una cosa que es como un warning o algo que nosotros quisiéramos llegarle a más personas. Y esto que voy a decir está estadístico, ¿verdad? Uh-huh. Sé por estadísticas y por eso es bueno formarnos porque podemos comprender mejor las cosas. Va a haber una curva de gente que sí llega y que sí invierte en sí misma y que sí se da el tiempo, pero inclusive hay hasta, digo lamentablemente un porcentaje porque el porcentaje es muy bajo. Entonces, vamos a poner todas las ganas, vamos a buscar atraer a esas personas, a ponérselo todo en bandeja de plata para que pueda realizar su proceso o hacer un taller, pero lamentablemente muchos se quedan atrapados en esos, ya iba a decir asesinos seriales, en esos, en esas redes con esos motivadores seriales, porque es que me ahorro esto, pero entonces me compro la cartera de marca, me ahorro esto porque entonces me compro o sea, de verdad es lamentable y es la reflexión.
Personas, yo amo tener cosas de buena calidad y me siento bendecida y no lo invento, lo vivo. Pero si voy a tener una mega camioneta para que los demás vean que tengo un Mercedes-Benz, un BMW, pero no he trabajado y tengo escasez como persona, como mi vida, es algo a lo que hay que darle la vuelta, ¿verdad? La mejor inversión que hay que hacer es en uno mismo. Entonces, me encantó porque todo lo que uno hace es aprendizaje. Ese tema de nos estamos dejando llevar por esa cantidad de mensajes y como lo decía Luis, personas que no se han preparado, que no se han formado, pero llaman la atención, se las ingenian, hacen la mercadotecnia. Tenemos que reflexionar y entender que la mejor inversión empieza por uno mismo, ¿verdad? Y abarca todos esos factores, desde el desarrollo personal, las finanzas, todos esos aspectos tan importantes, la parte espiritual. Finalmente es un complemento y es un balance. Entonces, cuando tú haces una revisión, mira tu entorno, ¿cómo está mi salud? Mira, y te dan una lista de cosas y tú dices, no tengo esa enfermedad, estoy comiendo bien. ¿Cómo están mis finanzas? Bueno, cuánto yo viajé, cuánto yo pude disfrutar de la vida con mis recursos económicos, algo estoy haciendo bien. Y vas evaluando cada uno de tus aspectos. Sin embargo, si no está funcionando, es porque hay que evaluar internamente qué estamos o qué no estamos haciendo bien. Y sabemos, y ustedes lo saben, y estamos en un país donde tenemos muy cerca testimonios o situaciones de cantantes, actores, personas que tienen muchísimo dinero y no termina bien la historia. No es que estemos mal con el dinero, es que tenemos que empezar desde la abundancia interna. Yo creo que esas realidades de las que hablamos, o sea, es identificar cuál es nuestra realidad para poder comenzar ese cambio interno. Pero cuando comenzamos ese cambio interno, Liz, viene otro tema, porque estamos tratando de hacer ese cambio de mentalidad. Y entonces la pregunta sería, ¿qué es realmente un mito? Y cómo esos mitos pueden llegar a afectar nuestras decisiones que tomamos hoy y cómo nos pueden llegar a afectar para el futuro. Sí, bien interesante la pregunta, ¿verdad? Y vamos nuevamente redireccionando en cómo cambiar de mentalidad y entender que el poder más grande que tenemos después de Papá Dios es el poder de nosotros manejar nuestra mente inteligentemente y con humildad. Entonces, ¿cómo nos afectan esos mitos? ¿Por qué o cómo podemos comprender? Bueno, entender, y de ahí viene la parte de PNL. Nuestro cerebro funciona como literalmente un computador. Tiene una gran cantidad de programas X. Yo pudiese ser infinitos, pero muchos son programas de mitos y creencias y aprendizajes desde nuestra infancia. Entonces, el cómo. ¿Qué está pasando allí? Bueno, ¿qué está pasando? Está pasando que yo actúo de cierta manera porque a mí me dijeron que yo no ahorre, mis abuelos no ahorraron y que ahí la llevan. Porque así en el pueblo donde yo crecí hacía la gente y después miremos ahí cómo le hacemos. Y te quedas con ese mito colectivo, ¿verdad? De que no importa, ya veremos. Pero aterrizando a las realidades cuando cambiamos de circunstancias, de país, de diferentes escenarios, las cosas cambian. Entonces, así es. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar la manera de cambiar esa manera de pensar, de cambiar este programa, cambiar una creencia limitante por una creencia potenciadora. Wow, es increíble. Tú mencionaste algo y Luis también, el poder de las palabras. O sea, el poder que pueden llegar a tener las palabras en ese cambio de mentalidad y en romper con esos mitos que traemos, como tú dices, generación tras generación y que nos llevan a... una vez escuché a alguien que decía, bueno, pero si yo lo hice cuando niña. O sea, a mí me pasó. O sea, como a ella le pasó, pues permitía que el niño lo hiciera también, ¿verdad? Entonces, eso hace de que nosotros no rompamos con esas situaciones y que encontremos en eso esa zona de confort y esa excusa para no hacer un cambio. Y como tú bien dices, me parece sumamente interesante el hecho de que comienza desde uno, desde adentro. Y yo me imagino como en Uruguay cuando íbamos al lago, qué sé yo, y veíamos el pato que metía la cabeza para adentro. Yo siento que es un poco así, ¿verdad? Es invitarnos a meter la cabeza para adentro para poder identificar en esas realidades dónde estamos, hacia dónde estamos caminando y hacia dónde queremos ir.
porque si no rompemos con esos mitos, como dices tú, no vamos a avanzar, vamos a seguir en ese círculo vicioso, generación tras generación, que nos lleva a soy así porque, bueno, mi abuelo era así, mi tío era así, mi papá era así. Y realmente tenemos la posibilidad de hacer ese cambio. Qué importante. Ahora, Liz, ¿cómo dirías tú que esas creencias que nos han inculcado desde niño, más allá de los mitos, influyen en la forma, ¿verdad?, que vemos y que manejamos nuestros recursos para el futuro? Y ahora me están mirando, no, pero es que mira, perdón Liz, voy a hacer un paréntesis porque este programa es un programa que hablamos de cómo sembrar el futuro, de cómo sembrar para mañana, con nuestros hijos, con la familia. Pero es un programa en el cual día a día, después de 30 años de matrimonio, se da una conquista acá mutua y hoy no está. Otra vez la pelota a la casa del vecino, otra vez con lo mismo. Aquí Roberto me está mirando, que yo no sé si me mira sexy o me mira enojado porque no lo dejo hablar, pero ven acá, Guillermo, ojo, conquístalo tú. Hazle movimientos sexy. Pero a ver, Roberto, cuéntanos. Debe ser que Roberto tiene una súper buena pregunta o una intervención. Sí, dale, Roberto. Adelante. Es que hace rato quiero preguntar, pero no puedo. Pero tiene que así levantar la banderita. No, hablando en serio, la verdad que surgen muchísimas preguntas. Obviamente el tiempo del programa es muy reducido, pero yo pienso que vamos a tener que seguir teniendo esta clase de programas y con la compañía de Liz. Pero directo a la pregunta, digo, Liz, entonces una persona, uno mismo, tiene la posibilidad de transformarse en una persona totalmente distinta a la que es, o arrastra, inevitablemente pienso que debe arrastrar las cosas, las experiencias pasadas o de repente las cosas buenas, pero ¿cómo hacemos para llegar a esa mejor versión de uno mismo? Mira, igual una pregunta muy profunda. Vamos a tener que hacer como un simposio o algo así. El tema es, ¿verdad? Tenemos ciertas creencias que hemos aprendido desde que estamos chiquitos. Unas son colectivas, otras creencias de diferentes índoles, ¿verdad? Entonces, ¿puedo yo hacer un cambio profundo? ¿Me quedo así? Tú dijiste, Janet, algo bien interesante, es que yo soy así. Hay personas que están limitadas con ciertos comportamientos y amorosamente uno les dice, yo tengo personas muy cercanas, oye, busquemos hacerlo de esta manera. No, es que yo soy así, yo así nací. Entonces, yo soy así. Tenemos algo que hay que hilar bien fino, que es nuestra esencia y naturaleza, ¿verdad? Y, por ejemplo, en mi caso, yo cuido muchísimo de ser yo misma. No busco ni ando con máscaras de ninguna parte, porque eso es una liberación. Y aquí, pero ven, para prueba muestra, como dicen, para muestra un botón. Luisito Canavero. Yo quiero hacer una pregunta, disculpe. Adelante. En épocas de redes sociales, donde todo parece que es, pero no es, buscamos más el parecer que el ser. ¿Cómo usted hace para, no aconsejar, porque no quiero decir aconsejar, pero cómo hace usted para enseñarle a la gente que debe ser y no parecer? Voy a terminar primero con la pregunta de Roberto, porque si no se nos va a poner el programa. No, mentira, muy buena pregunta. Entonces, no perdamos la esencia, ¿verdad? La esencia es eso que tú eres como ser y va conectadito del ser, ¿verdad? De ser esa alegría, esa espontaneidad, eso que es bueno, ¿verdad? Es tu esencia. Porque yo le digo a la gente, qué bonito que somos diferentes. Y yo les daba un ejemplo, qué feo, llego a una cafetería y todos estén igualitos. No, no quiero robots. Es la esencia, mantenerlo. Sin embargo, es evaluar, y ahí es donde viene la primera fase de conciencia, ¿qué programa me está a mí jugando una mala pasada? ¿Qué creencia limitante, verdad? Si yo, por ejemplo, tengo una creencia limitante que soy mala en las finanzas, no puedo manejar un presupuesto. Entonces, tengo que evaluar y para eso hay todo un proceso en la metodología del coaching, porque es lo mismo, si te vas a las redes y alguien te aconseja y la gente hace, yo digo una bocanada de oxígeno y de ahí no pasa. Entonces, es hacer un trabajo profundo para cambiar, porque si tienes
Y no hablemos de 30, 40, 50 o más años repitiendo esa creencia. Imagínate el trabajo y el proceso que hay, que está muchas veces conectado con muchas cosas. Entonces es más trabajar en esa creencia o esas creencias, y hay todo un proceso que hacer para dar un resultado, para hacer un cambio, ¿verdad? Y luego se conecta con lo que comenta Luis. El tema es, los coach no aconsejamos, los coach invitamos a las personas y les damos ciertos pasitos, estructuras para que la persona pueda ver, porque si alguien no se da cuenta de que necesita un cambio, no lo voy a poder convencer, a nadie se le va a poder convencer. Y hay personas, y lamentablemente conozco, que creen y consideran que tienen todas las verdades. Entonces, el primer pasito es crear conciencia, darnos cuenta. Y a veces, si lo hacemos en un taller, si lo hacemos con un profesional, maravilloso, pero cuando no tomamos acción, a veces la vida nos enseña de muy mala manera, y a veces con una cachetada durísima, pero también como un aprendizaje. Entonces, es el primer paso de darnos cuenta si estamos siguiendo una moda, si estamos viviendo con máscara, o si estoy viviendo mi propia naturaleza, mi propia esencia. Entonces, por ahí va la cosa. Wow, es impresionante cómo pasa el tiempo tan rápido, cómo en 30 minutos se manejan conceptos tan profundos y que pudiéramos dedicarle horas, cambio de mentalidad, mitos, las realidades de las personas, los mitos que hacen que tengamos esas creencias limitantes, y sobre todo, Luis también manejaba otro concepto sumamente importante de el no aparentar y realmente ser, ¿ah? Algo impresionante. O sea, yo me quedo sin palabras y 1000 preguntas pendientes y 1000 cosas para seguir preguntándote, Liz, y para seguir hablando, porque realmente es un tema que sumamente rico para el ser humano, para poder hacer ese cambio, para comenzar a dar esos primeros pasitos, pero también lo importante de decir, bueno, puedo comenzar hoy, puedo iniciar ese cambio con pequeñas cositas, pequeños cambios que voy haciendo en mi vida y comenzar a tener ese cambio de mentalidad. Realmente un programa de 30 minutos no da para mucho. Yo quiero, disculpe mi ignorancia, ¿qué quiere decir PNL? Sí, porque ponemos ahí, pero mucha gente no sabe. Sí, yo les comento, y es un aprendizaje que he tenido, ¿no? Nosotros vamos a la universidad, nos formamos y nos enseñan palabras así académicas, y es parte de la profesión, y cuando estás en un grandes contexto, palabras. Y son grandes, sí son grandes, pero luego cuando yo llegué a la experiencia que he hecho algunos programas de radio y he interactuado, entonces el entender, no porque la persona tenga un título o no, sino porque es que poner el lenguaje más coloquial, se lo voy a poner muy coloquial. Y PNL, programación neurolingüística. Y yo le digo a mis clientes, no te asustes, no es nada complejo, es conectar la lengua con el cerebro. Ay, Luis. Cosa que yo no hago. Luis, ¿cuándo tuvimos aquel programa que te decía yo? A mí se me dificulta un poco, pero voy a tener que asistir con alguna clase con ustedes. Gracias. Están cordialmente invitados, y les voy a extender un recurso que yo uso completamente gratis, que lo llamamos un diagnóstico de vida, la Wheel of Life, y ahí vas a evaluar el proceso de crear conciencia para toda la audiencia que nos está viendo el día de hoy, completamente gratis, una Wheel of Life. Nos dejan el mensajito y con muchísimo gusto, porque estamos ávidos, necesitamos, es importante para nosotros trabajar y abordar todo esto. Y me pueden también conseguir en las redes como Liz Arguedas en Facebook, en Instagram como Coach Liz Arguedas, y ¿doy mi número ya? Sí, por favor, Luis. Está en pantalla, lo hemos estado viendo a lo largo de todo el programa. Ahí viene mi número si me quieren contactar. Y esta herramienta es una herramienta poderosísima, de las que usa Anthony Robbins, todos los gurús de formación aquí en la ciudad espacial y a nivel internacional. Es una herramienta muy poderosa, porque si yo me siento con alguien, como lo decía Luis, en un café, mira, ¿sabes qué, amiga? Tú tienes que hacer esto y esto y aquello, porque yo con mi esposo hacía esto, pero yo no puedo, porque la realidad y las circunstancias de ella son diferentes. Ella misma, con las herramientas que yo le doy,
va a descubrir cuál es el dispositivo, el apagador o el encendedor que tiene que usar para cambiar su realidad y sus circunstancias. Liz, pudiéramos quedarnos mucho más tiempo, pero se nos está acabando ahora el tiempo, entonces queremos darte las gracias por haber venido, por toda la información que nos traes. Realmente nos quedó mucha información para seguir aclarando y queremos extenderte la invitación para que continúes con nosotros en el próximo programa, porque realmente nos ayuda a sembrar claridad, a sembrar conciencia y a generar nuevas posibilidades para nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias. Estamos pendientes para el próximo programa de tenerte nuevamente aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que ha habido una conexión muy linda y esto lo hacemos con todo el cariño y todo el amor de sembrar esa semillita en la comunidad hispana, ¿verdad? Para que nuestro mañana sea mejor que el día de hoy. Desearles a todos que tengan una hermosa fiesta de Thanksgiving. Gracias a ustedes, a la producción, a Roberto, a Luis, a Janet. Gracias, un tremendo equipo. Me la he pasado muy lindo. Y un abrazo grande para todos. Yo siento que el tiempo se fue volando, pero bueno, a ustedes, nuestra audiencia de Sembrando el Mañana y muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado. Seguramente quedaron preguntas, quedaron muchas preguntas para el próximo programa, el cual iremos contestando. Gracias a Conciencia Radio por este espacio. Gracias a USA All Benefit Group por patrocinar este espacio, nuestras oficinas aquí en la 800 de la Wilcres, en la suite 309, por dejarnos seguir, avanzar. Y yo me quiero ir en esta semana de Thanksgiving con un mensaje. Roberto, antes de dar el mensaje, te quiero que te despidas también, porque Roberto está detrás de cámaras aquí acompañándonos, aunque hoy no lo dejé hablar mucho. Sí, muchísimas gracias a todos y realmente tenemos muchísimas cosas para agradecer, aunque estemos viviendo las peores circunstancias, les quiero decir eso. Y qué programón, o sea, realmente yo doy gracias por este programa, gracias por Liz y bueno, y como dice Janet, a toda la gente que nos escucha, nos apoya, a la agencia USA All Benefit Group y a Conciencia Radio, justamente, Conciencia, bien puesto ese nombre. Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos por hoy habernos acompañado en Sembrando el Mañana. Y recuerden, lo que hoy crees, mañana se convierte en tu realidad. Sigue sembrando pensamientos que te acerquen al futuro que deseas. Nos vemos la próxima semana. Feliz Día de Acción de Gracias. Y recuerden que los obstáculos también hay que agradecerlos, porque de ellos nos hacen más fuertes y Dios no nos abandona. Feliz Día de Acción de Gracias para todos. Gracias, Liz. Gracias a ti.